En el momento en que dejé mi cuerpo, me di cuenta de que ninguno de nosotros tiene realmente el control. Vi el sistema, los patrones, el diseño detrás de cada coincidencia. Mi nombre es Dan Whitaker. Tengo 53 años, vivo en Modesto, California, y trabajo como superintendente para una empresa constructora. He estado en el negocio de la construcción la mayor parte de mi vida. Comenzó como un trabajo de verano en la universidad y nunca paró. Subí la escalera de trabajador a capataz, luego de capataz a superintendente. Hoy en día, suelo hacer malabarismos con entre 25 y 30 casas en diferentes etapas de construcción. Es un proceso rápido, con fechas límite, y sinceramente, un poco loco la mayor parte del tiempo. Salgo de casa temprano, llego tarde y en algún punto intermedio. Simplemente intento mantener la máquina en funcionamiento. Estoy casado con mi novia de la secundaria, Laura. Tenemos 4 hijos, todos ya mayores, y un puñado de nietos que me han traído más alegría de la que esperaba. Cuando nuestros hijos eran pequeños, siempre estábamos en movimiento, partidos de fútbol, prácticas de fútbol, obras de teatro escolares, tareas nocturnas. Entrené ligas menores durante casi 2 décadas. En algún momento del camino, la vida se convirtió en un calendario lleno de citas y sin suficiente espacio entre ellas. Si tuviera que describirme antes de que todo sucediera, diría que era un hacedor. Yo era el tipo que manejaba las cosas. Arreglé lo que había que arreglar, pagué las cuentas y aparecí cuando era necesario. No pasé mucho tiempo sentado quieto. No me gustó. Siempre tuve algo que construir, algo que resolver. Mantuve mi mente alejada de cosas con las que no sabía cómo lidiar, sentimientos, preocupaciones, grandes preguntas sobre la vida y de qué se trata. Espiritualmente, estaba en algún punto intermedio. Creí en Dios. Iba a la iglesia cuando era conveniente, especialmente durante las vacaciones. A veces daba las gracias durante la cena. No estaba en contra de la fe, simplemente no pensé mucho en ello, no profundamente. Mi relación con Dios, si es que se le puede llamar así, era más como un ruido de fondo al que me acostumbré. Pensé que era un tipo decente, que trabajaba duro, amaba a mi familia, eso debería contar algo, ¿verdad? Pero la verdad es que me sentí desconectado. No solo de Dios, sino de mí mismo. La vida avanzaba rápido y yo siempre intentaba mantener el ritmo. No noté las puestas de sol. No me detuve para disfrutar del silencio. Pensé que descansar era una pereza. Seguí empujando incluso cuando estaba exhausto. Eso es exactamente lo que hacen los hombres como yo, o eso pensaba. También soportaba mucho estrés, administrar los sitios de trabajo, manejar a los trabajadores, cumplir con los cronogramas. Me pasó. No hablé mucho de eso, simplemente lo llevé en mi pecho, en mis hombros, en la dificultad para respirar. Al final del día, mi presión arterial estaba alta, pero me dije a mí mismo que estaba bien. Seguí ignorando las señales porque reducir la velocidad me parecía una debilidad. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que estaba sobreviviendo más que viviendo. No me sentía miserable, pero estaba entumecido de maneras que no reconocía. Tenía amor a mi alrededor, mi esposa, mis hijos, pero yo no estaba realmente presente. No del todo. Mi vida era ruidosa, plena y ocupada, pero también le faltaba algo. Simplemente no sabía qué era, todavía no. Todo empezó durante un viaje a San Diego. Mi hijo mayor, Jacob, se casaba este fin de semana. Toda la familia estaba emocionada, nuestro primer hijo en casarse. Decidimos convertir el fin de semana de bodas en unas pequeñas vacaciones. Laura y yo, además de nuestros 2 hijos menores, condujimos un par de días antes para disfrutar de la playa y relajarnos un poco antes del gran día. Llegamos un miércoles por la tarde. El hotel estaba justo enfrente de un gran parque público, y tan pronto como descargamos las bolsas,
Los chicos tomaron sus guantes y bates de béisbol. Estaban ansiosos por jugar un derbi de jonrones. No me sentía muy bien, solo un poco mal, pero pensé que sería un viaje largo. Me rogaron que saliera a jugar, así que me uní a ellos. Estuvimos allí durante más de una hora, riendo, balanceándonos, persiguiendo pelotas. Se sentía bien correr, incluso si sentía un poco de presión en el estómago. Esa noche, sin embargo, las cosas cambiaron. Comencé a sentirme mal, con náuseas, como si me estuviera atacando una gripe fuerte. Me acosté temprano, esperando que el sueño solucionara el problema. El jueves el dolor de estómago había empeorado. No era agudo, sino más bien un dolor profundo, y seguí quitándole. Me dije a mí mismo que probablemente era algo que había comido o un virus estomacal, pero por la tarde tenía escalofríos y la fiebre subía lentamente. Intenté mantener la calma. Llegó el viernes, la noche de la cena de ensayo, y yo estaba sudando a través de mi camisa y apenas comía. Bromeé con los invitados diciéndoles que me estaba enfermando, pero que no iba a perderme la comida que pagué. Todavía no quería admitir que podría estar pasando algo grave. Simplemente pensé en seguir adelante y solucionarlo después de la boda. El sábado, día de la boda, apenas dormí la noche anterior. Tenía fiebre alta, no podía sentirme cómoda y sentía como si me retorciera el estómago. Esa mañana me miré al espejo y apenas me reconocí, ojos pálidos, hundidos, débiles. Pero no iba a arruinarle el día a Jacob. Seguí adelante, superé la ceremonia, las fotos, incluso los brindis. Cuando terminó la recepción, ya había terminado. Me incliné hacia Laura y le dije, tengo que ir al hospital. Algo anda muy mal. Ella no dudó. Nos despedimos rápidamente y nos dirigimos directamente a urgencias. En el hospital, una enfermera me tomó la temperatura, 104,3. Mi camisa estaba empapada. Cuando presionaron mi estómago, no me dolió de la forma habitual, pero luego me golpearon la planta del pie y el dolor atravesó mi abdomen como un rayo. Fue entonces cuando la enfermera dijo, llamaré al cirujano. Entonces me di cuenta. Esto no fue un virus estomacal. Esta no era gripe. Algo dentro de mí había salido muy mal y podía sentirlo, como si mi cuerpo agitaba una bandera blanca. Entrar en esa sala de emergencias fue como cruzar una línea que no quería admitir que estaba allí. Estaba exhausto, empapado de sudor y tratando de mantener la compostura, pero mi cuerpo se estaba rindiendo. La sala de espera estaba llena, pero cuando me tomaron los signos vitales y vieron mi fiebre, se movieron rápidamente. Una enfermera me llevó de regreso, me sentó en la mesa de exploración y empezó a hacer preguntas. Recuerdo haber intentado responder, pero incluso hablar me parecía un trabajo. Tenía la cabeza nublada, tenía calor y frío al mismo tiempo, y sentía el estómago como si estuviera hecho un nudo. Entró otra enfermera y empezó a presionarme alrededor del abdomen. Me dolía, pero no como esperaba. Seguí diciéndoles, no creo que sea mi apéndice. No duele en un lugar como dicen que debería. Ella no dijo mucho, solo asintió y luego hizo algo que nunca olvidaré. Golpeó suavemente la planta de mis pies. Al principio, cuando me golpeé el pie izquierdo, casi salté de la mesa. El dolor que atravesó mi estómago fue irreal. Ella me miró y dijo, eso es dolor referido de su apéndice. Necesitamos que venga el cirujano. Fue entonces cuando el tono cambió. Comenzaron a moverse más rápido. Se extrajeron análisis de sangre. No había formado mi brazo antes de darme cuenta. Entró el cirujano, serio pero tranquilo. Me dijo que mi recuento de glóbulos blancos estaba por las nubes. Lo más probable es que su apéndice se haya roto, dijo. Si sucedió hace unos días, debemos intervenir inmediatamente. Al escuchar eso, se rompió, inmediatamente, todo se detuvo en mi mente. Miré a Laura.
Ella estaba sosteniendo mi mano, tratando de ser valiente, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Creo que fue entonces cuando realmente me di cuenta. Esto no fue solo una gripe fuerte o un par de días difíciles. Esto era vida o muerte. Mientras me llevaban por el pasillo hacia el quirófano, sentí un miedo que no había sentido desde que era niño. Intenté hacer las paces con lo que estaba por venir, pero mis pensamientos eran un desastre, recuerdos, arrepentimientos, oraciones, destellos de mi familia. Todo lo que podía hacer era aguantar y esperar despertar de nuevo. Cuando volví la cabeza y lo vi, me quedé helado. No era solo una figura. Él estaba allí, real, físico, no una visión ni un fantasma. Parecía un hombre, pero llevaba algo que no puedo expresar con palabras. Todo lo demás había desaparecido, las máquinas, las luces, la gente, todo eso había desaparecido. Éramos solo él y yo, y el silencio a nuestro alrededor no estaba vacío, estaba lleno, como si contuviera algo profundo y poderoso. No lo reconocí de la misma manera que reconocerías a alguien en una fotografía. No se trataba de su rostro ni de su ropa. Era algo más profundo, pero supe sin lugar a dudas que era Jesús. Tenía la piel oscura, más oscura de lo que esperaba, no la figura pálida que había visto en las pinturas de las iglesias cuando era niño. Su cabello era castaño y ondulado, hasta los hombros, y sus ojos. Sus ojos eran de un profundo color azul verdoso, de esos que no se olvidan. Cuando miró dentro de mí, fue como si viera directamente a través de mí, no para juzgarme, sino como si me conociera completamente. Cada pensamiento, cada fracaso, cada parte de quien era yo, y él me amaba de todos modos. Llevaba una sencilla túnica blanca. Nada llamativo, ni un halo brillante ni una voz retumbante. Pero él no necesitaba nada de eso. Su sola presencia hacía que el aire se sintiera diferente. Todo a nuestro alrededor parecía vibrar de paz, no del tipo de paz en el que las cosas simplemente están en silencio, sino del tipo en el que te sientes como si finalmente estuvieras en casa después de un viaje largo y agotador. Mi primera reacción fue confusión. Seguía preguntándome, ¿esto realmente está sucediendo? Intenté hablar, pero no salió nada. No porque tuviera miedo, sino porque estaba abrumado. Hubo una avalancha de emociones, alivio, amor, tristeza, esperanza, todas al mismo tiempo. Me sentí pequeña, como una niña, pero segura. Más segura de lo que me había sentido jamás en mi vida. Jesús no dijo mucho al principio. Él simplemente me miró con esos ojos y todo lo que necesitaba saber ya estaba en ellos. Podía sentirlo, su amor. No era como el amor humano. No se lo gané ni se basó en nada que yo hubiera hecho. Simplemente era puro, fuerte e inquebrantable. Me envolvió, me llenó y me abrió al mismo tiempo. Luego extendió su mano. Fue tranquilo, lento, gentil, sin fuerza, sin presión. Solo una invitación, como si él estuviera preguntando, ¿confías en mí? No con palabras. Pero con todo en él, no dudé. Extendí la mano y tomé su mano, y en el momento en que lo hice, todo cambió nuevamente. Ya no sentía el frío del hospital. No me sentí enfermo, cansado ni asustado. Me sentí viva, completa y profundamente viva de una manera que nunca pensé que fuera posible. Fue como despertar de un largo sueño gris a un mundo lleno de color y calidez. Fue entonces cuando supe que, dondequiera que fuera, no era la tierra y no estaba soñando. Se me estaba mostrando algo real, algo santo, algo para lo que aún no tenía palabras. Pero en el momento en que tomé su mano, todo cambió. No era como caminar o flotar, fue instantáneo. En un momento estaba parado en ese espacio quieto y vacío con Jesús, y al siguiente, estaba en un lugar completamente diferente. Fue como atravesar una cortina invisible hacia un lugar más real que cualquier cosa que haya conocido. Me encontré parado en una colina. El suelo bajo mis pies era suave,
cubierto de la hierba más hermosa que jamás había visto. Era de un verde intenso, casi azulado, y cada hoja parecía perfectamente colocada. Estaba descalza, todavía con una bata de hospital, pero no sentía frío. De hecho, el aire era cálido, no caliente, solo el tipo de calor adecuado que te envuelve y te hace sentir abrazado. No había viento, pero todo parecía vivo, la hierba, la luz e incluso el aire tenían una especie de presencia. Todo era más brillante, pero no de forma cegadora. Era como si la luz viniera de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. No fue solo algo que vi, fue algo que sentí. Tocó cada parte de mí. Miré hacia arriba y el cielo no se parecía a nada que hubiera visto en la tierra. Tenía capas de color oro suave, rosa, azul claro, todos mezclados como una pintura aún en movimiento. Los colores pulsaban suavemente, como si todo el cielo respirara. Al principio me quedé allí, congelada. No sabía qué decir o hacer. Me sentí pequeña, pero no en mal sentido, más bien como si estuviera parada frente a algo más grande que yo, algo perfecto. Ya no tenía miedo. Todo el miedo que había tenido a morir, a lo que sucedería después, había desaparecido. No tenía lugar aquí. El sentimiento que me invadió fue de asombro, puro y profundo. Sabía que no estaba soñando. Sabía que esto no era mi imaginación. Este lugar era demasiado detallado, demasiado lleno de significado. Mis sentidos estaban más agudos que nunca. Podía oír y sentir cosas como nunca antes. Era como si mi alma tuviera ojos propios y de alguna manera, supe que no estaba sola. Me estaban llevando a alguna parte. Esto fue solo el comienzo. A medida que mis ojos se adaptaron al brillo, comencé a asimilar más de lo que me rodeaba. Todavía estaba de pie en esa colina, rodeada por esa hierba suave y perfecta, pero ahora, a lo lejos, podía ver algo más allá de las colinas, algo que me atraía sin decir una palabra. Una ciudad, o al menos los tejados de una. La ciudad se asentaba en un amplio valle, cubierta por una suave niebla blanca que brillaba como si estuviera iluminada desde dentro. Al principio solo podía ver la parte superior de los edificios, cúpulas, torres y agujas altas y estrechas que parecían pertenecer a catedrales o templos. La cúpula más grande era dorada y brillaba a la luz, redonda y lisa como una corona. A su alrededor había cúpulas más pequeñas, que también brillaban suavemente, como si toda la ciudad respirara luz. Los edificios no estaban apiñados, parecían flotar en el espacio, cada uno de ellos separado pero perfectamente colocado, como si alguien los hubiera dispuesto con infinito cuidado. El diseño no seguía ninguna cuadrícula o patrón que reconociera, pero parecía correcto, natural, pacífico. Todo fluía, se curvaba y brillaba bajo la luz. No había líneas rectas ni bordes duros. Todo parecía suave, casi como si estuviera vivo. La luz allí no era como la del sol. Vino de todas partes. El cielo cambiaba de color, cuanto más alto miraba, naranjas cálidos cerca del horizonte, rosas suaves y dorados se mezclaban con morados y azules. En la parte superior, era de un azul intenso y profundo que me hizo sentir como si pudiera caer allí y nunca llegar al fondo. También había flores alrededor de la colina, pequeñas, apenas por encima de la hierba, rosas, violetas, amarillos y blancos suaves. Se movían como si bailaran, pero no había viento. Era como si estuvieran respondiendo a algo que no podía oír. Y entonces me di cuenta de que podía oír algo. Un sonido, pero no como música, más bien como un zumbido, una vibración, algo profundo y constante que parecía venir del suelo, del cielo, de la luz, de todo. No fue fuerte, pero lo sentí en mi pecho como una canción hecha para mi alma. Sobre la ciudad, rayos de luz cruzaban el cielo. Parecían cintas brillantes, suaves y brillantes, que se doblaban a medida que se movían. Uno de ellos pasó justo por encima de mí y estalló en 1000 luces más pequeñas cuando alcanzó los árboles al otro lado del valle. Esos árboles,
Pinos altos, de un verde intenso, de formas perfectas, se alineaban en la montaña detrás de la ciudad, y más allá de ellos, el cielo se iluminaba con la puesta de sol más hermosa que jamás haya visto. No se estaba desvaneciendo como las puestas de sol en la tierra. Estaba vivo. Los colores cambian lentamente, como una pintura viva, brillando desde dentro. Me quedé allí completamente asombrado. No solo estaba mirando la belleza, estaba dentro de ella. Podía sentir el amor, como si todo el lugar estuviera construido sobre el amor. Sin dolor, sin prisas, sin miedo, solo paz, alegría y asombro que alcanzaron lo más profundo que jamás había sentido. Y de alguna manera, supe que este era mi hogar, aunque nunca lo había visto antes. Mi alma lo reconoció. No necesitaba direcciones, no tenía preguntas. Solo quería ser parte de ello, caminar hacia ese valle y explorarlo todo. Pero también sabía algo más, todavía no había visto lo mejor. Hubo más espera. Mientras estaba allí, abrumada por la belleza de lo que estaba viendo, Jesús volvió a caminar a mi lado. No escuché sus pasos, de repente apareció allí, tranquilo y calmado, como si nunca se hubiera alejado de mi lado. Él no habló con su boca, pero pude escucharlo claramente, no en mis oídos, sino dentro de mí. Cada palabra se sintió más que se escuchó. Fue como si mi corazón lo entendiera incluso antes de que mi mente lo entendiera. Él dijo, quiero responder a tu oración. Al principio no sabía a qué se refería. No había dicho nada, pero luego, como un recuerdo que regresa, recordé cuando era un niño, de unos 7 u 8 años, sentado en la iglesia después del funeral de mi abuelo. Escuchaba al sacerdote hablar sobre el cielo, sobre un lugar sin dolor ni tristeza, solo paz y alegría. Recuerdo mirar los vitrales y pensar, Dios, quiero verlos algún día. Fue la oración de un niño, simple y honesta. Yo lo había olvidado todo, pero él no. En ese momento, me sentí profundamente conocida, no solo vista, sino conocida. Cada parte de mi vida, cada momento que pensé que había sido pasado por alto o desperdiciado, cada esperanza enterrada y cada oración silenciosa, todo fue recordado. No se perdió nada. Nada había quedado sin escuchar. Jesús no me dio un discurso largo. Él no me explicó el universo ni me contó secretos, pero lo que me dio fue aún más poderoso, comprensión. Un conocimiento tranquilo de que la vida no se trata de perfección. Se trata de conexión, con Él, con los demás, con la creación. Me mostró que estamos hechos del amor para vivir enamorados. Todo lo demás, trabajo, éxito, estrés, al final nada de eso importa realmente. No sentí ningún juicio. No sentí culpa. Simplemente amor, más fuerte que cualquier cosa que haya sentido alguna vez. Era el tipo de amor que te cura con solo estar cerca de él y cambió algo en mí. Se levantó un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo me habían mostrado el cielo. Me habían invitado a algo mucho más grande, algo que siempre estuvo ahí, esperando a que me diera cuenta. Escuché y eso significó todo. Incluso entonces, no entendí completamente lo que había experimentado. ¿Era el cielo? ¿Estaba realmente muerto? ¿Por qué me permitieron verlo? ¿Por qué volví? Las preguntas siguieron dando vueltas. Quería respuestas, pero tampoco quería dar explicaciones. En el fondo, sabía que era real, más real que cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez. Pero ponerlo en palabras fue como intentar explicar el color a alguien que solo ha visto blanco y negro. No era una historia que pudiera simplemente contar, era algo que tenía que llevar. Esta vez regresar a casa fue diferente. No volví a mi antigua vida con el mismo hombre. Todo parecía igual, mi casa, mi trabajo, mis rutinas, pero algo dentro de mí había cambiado profundamente. No podía volver a correr los días como antes. No quería. Uno de los primeros cambios fue cómo noté las cosas, las pequeñas cosas.
Un rayo de sol entrando por la ventana, el sonido de los pájaros por la mañana. La risa de mis nietos en el patio trasero. Eran cosas en las que siempre había estado presente pero que nunca había visto realmente. Ahora, me detuvieron en seco. Me paraba en medio del jardín y simplemente observaba el viento moverse entre los árboles. Empecé a dar paseos sin destino, solo para sentir el aire y escuchar. Comencé a orar, no por costumbre o por deber, sino porque quería hablar con Dios. Sabía que estaba escuchando. Sabía que estaba cerca. Mi fe ya no era una casilla que marcaba. Era real, vivo. No solo creía en Dios, lo conocía. Yo lo había visto. Yo había tomado su mano. Eso también cambió mi forma de tratar a la gente. Me volví más suave, más lento para enojarse y más rápido para perdonar. Empecé a hacer preguntas reales a la gente y a escuchar sus respuestas. Ya no quería perderme los momentos que importaban. En el trabajo, dejé de obsesionarme con los plazos. Seguí haciendo mi trabajo, pero no dejé que eso me consumiera. Encontré paz al hacer lo mejor que pude y dejar el resto en manos de Dios. Ya había terminado de dejar que el estrés me pesara. Comencé a leer la Biblia nuevamente, no solo para estudiarla, sino para comprender el corazón de aquel que encontré en esa colina. Escribí un diario. Me senté en silencio. A veces lloraba sin motivo alguno, simplemente porque me sentía llena de algo bueno, algo más grande que yo. El tiempo se siente diferente ahora. Ya no tengo prisa. Sé que cada día que tengo es un regalo, no un hecho. Sé que me enviaron de regreso por una razón. Puede que todavía no sepa del todo qué es eso, pero estoy aquí y es suficiente. Mi vida no es perfecta ahora, pero está arraigada y es real. Pensé mucho en por qué me enviaron de regreso, por qué, después de ver lo que vi y sentir ese tipo de paz, no me quedé. La única respuesta que tiene sentido es esta: aún no había terminado. Había personas a las que necesitaba amar más, momentos que no había vivido plenamente, nietos que no había conocido, lecciones que aún necesitaba aprender y compartir. Si estás leyendo esto es lo que quiero que sepas: Dios es real. No de una manera lejana e inalcanzable. Está cerca. Él te conoce completamente. Él escucha tus oraciones, incluso las silenciosas que has olvidado hace mucho tiempo, y te ama más profundamente de lo que puedes comprender. No tienes que ganártelo. Solo tienes que estar abierto a ello. La vida avanza rápido y es fácil perderse en las prisas. Lo sé, viví así durante años. Pero no fuimos hechos para correr de una tarea a otra. Fuimos hechos para notar, sentir y amar. Desacelerar. Mire a sus hijos a los ojos. Escuche cuando alguien le habla. Salga y disfrute de una puesta de sol como si fuera la primera vez que la ve. Ahí es donde Dios aparece, en la quietud, en la belleza, en lo cotidiano. Desde ese día en el hospital, he experimentado bendiciones que no puedo expresar en números. He tenido nietos recién nacidos en mis brazos. He visto a mis hijos convertirse en personas amables y estables. Comparto mi historia con extraños que se hicieron amigos y, sobre todo, he vivido cada día con un sentido de propósito. Quizás no sepa todas las razones por las que sigo aquí, pero me despierto agradecido. Me despierto dispuesto a amar. Algún día sé que volveré a esa colina. Veré a Jesús otra vez. Caminaré hacia esa ciudad que solo vislumbré. Y cuando lo haga, sé que será como volver a casa. Pero todavía no. Todavía hay vida que vivir, todavía gente que abrazar, todavía cielos que observar, oraciones que susurrar y manos que sostener. Me han dado más tiempo y no quiero desperdiciarlo. Así que aquí estoy, haciendo lo único que sé hacer: vivir despacio, amar profundamente y decir la verdad sobre lo que vi. El cielo es real, y también lo es el amor que me trajo.